Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos semana nueva, seguimos en Octubre Urbano y estamos en Octubre Urbano de Centro Urbano y hoy con un tema fundamental para hablar de toda la agenda de las ciudades, hablar de la vivienda, pues no sería nada la posibilidad de hablar de la vivienda y hablar de la ciudad si no habláramos primero del suelo. Y para hablar de suelo tenemos aquí a un verdadero especialista que además está al frente del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, mi querido Pepe Iracheta. ¿Cómo estás, Pepe? Hola Horacio, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Pues mira, contento de tenerte, porque fíjate que entre más avanzan estos temas en estas semanas de reflexión de la agenda urbana, más evidente es la importancia del suelo que durante mucho tiempo hemos dejado minimizada y dejábamos que otras fuerzas, la fuerza política, la fuerza del mercado y controlada la transformación urbana, y de pronto nos están cayendo muchos veintes, y qué bueno, a fin de cuentas, más vale tarde que nunca, y si hay un mejor momento para ver las cosas, pues es hoy, ¿no? Entonces, qué bueno que está un INSUS, qué bueno que hay un nuevo instrumento con que cuente el INSUS para hacer aterrizable esta política de suelo, que qué bueno que tengamos una política de suelo. Ahora lo que hace falta es la forma, mecanismos para implementarla. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en esta nueva forma de entender el suelo como un factor fundamental a la hora de plantear temas urbanos? Pues vamos bien, Horacio, pero hay retos enormes que todavía no hemos logrado resolver. Lo dijiste muy bien, por muchas décadas no tuvimos una política de suelo en nuestro país. Básicamente fue un sobreentendido de que con la política de vivienda o de desarrollo urbano el tema del suelo quedará resuelto. Y creo que la realidad es bastante clara para decirnos que el proceso es justamente al revés. Tenemos que partir del suelo y una vez que tengamos claro cómo avanzar en la política de suelo, cómo poner en práctica los instrumentos que derivan de ella, entonces podemos pensar ya en otras políticas mucho más robustas, ahora sí, para atender los problemas que tienen las ciudades, ¿no? La vivienda, la movilidad, el ordenamiento territorial, el cuidado del ambiente, etcétera. Y en ese sentido, me refiero a que vamos bien porque tenemos ya una política de suelo, porque tenemos ya una estrategia nacional de gestión del suelo, pero siguen por delante muchos retos que se tendrán que ir resolviendo en los próximos meses y sobre todo en los próximos años. Esto es un proceso de largo plazo, definitivamente. Ahora, no es tema menor el hecho de que se haya tomado la decisión de crear un Instituto Nacional del Suelo. Eso es muy importante porque si estamos reconociendo esta importancia, hay que crear los mecanismos. Todo lo que está pasando con las ciudades, de pronto nos damos cuenta que hay que crear toda la estructura que permita hacerlo viable, ¿no? ¿Cómo le hacemos para mejorar las estructuras urbanas, el espacio público, la movilidad? Pues hay que crear plataformas que de pronto no existían. Y no existían porque algunas son muy nuevas, otras porque no lo habíamos detectado y otras porque se habían tomado caminos en otro sentido, lo cual digo, pues estuvo mal, pero de pronto los momentos históricos son así, ¿no? Se toman errores o a lo mejor en su momento eran buenas ideas que después se ve que no era exactamente lo que hubiera sido óptimo que se hiciera. Ahora, en este camino estamos en el último año de una administración que ha impulsado la agenda urbana, le ha dado un impulso a la agenda urbana y que tiene que hacer todavía muchas cosas para consolidar lo que se planteó y sobre todo para crear el camino que permita que esto que se está armando sea definitivo y lo que llegue, quien llegue, hay un proceso de continuidad que se le dé seguimiento, que a fin de cuentas, pues tú que eres un especialista en estos temas, pues yo creo que el sueño dorado de todos es tener proyectos con escenarios de largo plazo y que haya una posibilidad de que exista la debida continuidad. ¿Tú cómo percibes? ¿Cómo percibes este proceso de crear un objetivo claro, una visión compartida, estrategias compartidas y la posibilidad de que esto trascienda a lo largo del tiempo? Creo que la única respuesta que tenemos como sociedad y como sociedad netamente urbana, no olvidar que casi el 80% de las mexicanas y mexicanos vivimos en una ciudad y por lo tanto el tema urbano y del suelo urbano es crítico, no solo crítico, es determinante para el desarrollo de nuestro país. En ese sentido, me parece que lo que se ha hecho desde la creación del INSUS, que fue en 2016, todavía en la administración anterior, que no se puso en práctica, se llevó a cabo el proceso administrativo, digamos, de una forma, pero el INSUS en su origen siguió operando como era la Coret antes, únicamente regularizando la tenencia de la tierra, y es hasta esta administración que se empiezan a desarrollar ya
los programas, las políticas, toda la normatividad, el andamiaje institucional que se requiere para impulsar esto. Desde el punto de vista técnico, normativo, administrativo, programático, todo lo que le corresponde al sector público y en particular al gobierno federal ya está prácticamente resuelto. Ese es, me atrevo a decir, uno de los principales avances que tenemos en el INSUS y que me parece es una herencia muy positiva que vamos a dejar a quien venga. El reto va a ser justamente la continuidad. Y lo comento por lo siguiente, el tema del suelo es un tema sumamente técnico. De toda la parte territorial, de todo lo que implica el territorio, es probablemente la más técnica o de las más técnicas. O sea, se requiere un entendimiento mucho mayor que lo que pasa en otros campos con la planeación urbana y otros, ¿no? Y esto implica que quien llegue necesariamente debe cumplir con un perfil, que existe mucha gente con este perfil, pero que más bien la idea sería pues discutirlo mucho y que las candidatas conozcan de esta problemática para que la decisión de quién va a estar al frente sea una buena decisión, un perfil netamente técnico. Y también lo advierto en este momento por otro motivo. CORET históricamente fue utilizada como una institución de corte político. Como su trabajo era la regularización de la tenencia de la tierra, pues era un botín muy interesante, fue un botín muy interesante para muchos gobiernos. Eh, y parte del trabajo que yo he hecho es romper esta dinámica porque lo que necesita el país no son organismos que sirven para operar clientelas, sino organismos que sirvan para resolver problemas muy profundos como son el suelo. Entonces yo veo buenas posibilidades, me parece que ambas candidatas tienen un perfil muy sólido, me parece que de ambos lados hay entendimiento del problema, de la problemática territorial y me parece que hay buenas posibilidades de una continuidad y mi trabajo será también informar y dejar muy en claro qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se tiene que seguir haciendo si queremos darle continuidad a todo este trabajo que se ha logrado. Ahora, Pepe, hay un tema importante con toda la agenda urbana, es que de pronto hemos visto que hay una visión general más amplia, hay una visión general más compartida, más objetivos de largo plazo en términos de lo macro. O sea, hay una agenda urbana que plantea un nuevo hábitat, hay una visión urbana que plantea ese dato. Sin embargo, ese es un gran planteamiento que tiene que llegar a los filtros que son en los órdenes locales. Y ahí, sin embargo, es donde vemos que de pronto hay muchos cuellos de botella por muchos factores. Municipios que están desarticulados, que falta coordinación metropolitana, que hay municipios con mucha debilidad económica, operativa, con mucho tipo de temas, otros que están muy politizados. Y ese tipo de temas, cómo hacer que una visión que pareciera que si nos sentamos en una mesa con analistas de la industria, bueno, de la industria y de lo que es el tema del suelo, es más, con analistas de país, para entender en función económica qué papel juega el suelo, un papel social, qué papel juega el suelo, en fin, porque el suelo tiene que ver con muchas cosas, no estamos hablando del suelo únicamente para el tema de vivienda o de sector inmobiliario o de esas, el suelo tiene que ver con todo lo que hacemos prácticamente. ¿Cómo le hacemos para que esa visión no tope con pared a la hora de llegar a los órdenes estatales, al inexistente orden metropolitano y a la debilidad de las órdenes municipales? ¿Cómo le hacemos? Eh, Coincido contigo, es creo que de los retos más importantes y reconociendo esta dinámica, esta problemática, planteamos en este caso la Estrategia Nacional de Gestión del Suelo, la ENSUELO, a partir de varios mecanismos que sirven justamente para aterrizar estas ideas. Doy un paso atrás. La Política Nacional de Suelo, uno de los principales objetivos era discutir la política de suelo. O sea, que existiera la discusión independientemente de si estuviéramos de acuerdo o no con lo que dice la política, que es el paso número uno que hay que dar, ¿no? Que se reconozca la problemática, que se reconozca la carencia, la ausencia de políticas específicas, de instrumentos, y que esta política nacional de suelo impulsara un debate que me parece que se ha dado bastante bien.
Ya prácticamente en todos los estados en los que me ha tocado estar platicando, visitando por diferentes razones, la idea de la gestión del suelo ya existe. Se está discutiendo con más o menor profundidad, con mayor o menor alcance, con mayor o menor conocimiento, pero ya se está discutiendo y en ese sentido creo que el objetivo 1 se ha cumplido de buena forma. ¿Podría ser más? Siempre se puede hacer más, pero digamos con el tiempo y las limitantes, creo que hay buenos avances. Y ahí entro en la segunda parte de tu comentario. ¿Cómo lo bajamos a los agentes activos que están en el territorio? Es decir, los gobiernos municipales, principalmente, en segundo término, los gobiernos estatales, y después los agentes no gubernamentales que participan, la sociedad civil, las academias, los especialistas, la industria, los grupos sociales, los propietarios del suelo, ejidos y comunidades, básicamente, cómo lo aterrizamos con ellos. Y justamente derivado de la Política Nacional de Suelo, estamos ya por publicar la ENSuelo, la Estrategia Nacional de Gestión del Suelo, que contiene varios mecanismos de implementación y que todos están dirigidos sobre todo a los actores locales. Un énfasis muy fuerte en los gobiernos municipales, pero también en los demás agentes, ¿no? ¿Y cómo está estructurada la ENSuelo? En primer término están los proyectos de gestión del suelo, que estos son intervenciones directas en territorio, locales, en la microescala del barrio o de la ciudad, con un componente muy fuerte de lo local, de la ciudadanía, de la sociedad civil, de los empresarios locales, etcétera, ¿no? Intervenir el territorio para impulsar este tipo de proyectos en donde participa el gobierno municipal, el gobierno estatal, el sector privado, digamos en el sentido amplio de la palabra, el sector no gubernamental, y con proyectos específicos que buscan fines específicos también. Generar vivienda en un entorno urbano adecuado, generar vivienda adecuada, evidentemente, una oferta de suelo para todos y con un énfasis en las familias de menores ingresos, generar actividad económica, ordenar el territorio, generar espacio público y equipamientos y resolver paulatinamente las necesidades de la ciudad, empezando por la vivienda. Y en particular, la vivienda para los más pobres, que hoy están totalmente fuera del mercado. Aquí recordar, los primeros 3 deciles de ingreso están prácticamente fuera incluso del sector del financiamiento público. El financiamiento que ofrece el Infonavit, Fobiste, los institutos de vivienda, los Orevis y las Onavis, como se conocen, no ofrecen financiamiento para los 3 primeros deciles de ingreso. Aún si lo ofrecieran, como ya lo está haciendo el Infonavit, no hay una oferta de vivienda o de suelo al cual pudieran acceder estas familias con el monto de crédito al que pueden acceder. O sea, desde la demanda y desde la oferta no hay mecanismos. Entonces, ahí, ese es el sector en el que estamos poniendo el énfasis más importante. Entonces, un primer aspecto son estos proyectos de gestión del suelo y si quieres en un momento podemos comentar un poco más a detalle en qué consisten. Ahora, estos proyectos pueden también estar dirigidos hacia la actividad económica directamente, hacia polos de desarrollo industrial, polos de desarrollo de actividad primaria, polos de actividad comercial, del sector terciario en general, y en general proyectos enfocados más a la parte económica y no tanto a la parte de la vivienda. Ambas son válidas. Y una tercera vertiente de estos proyectos de gestión del suelo tiene que ver con proyectos de vocación ambiental, de cuidado del ambiente, en zonas donde no se debe urbanizar y por lo tanto qué instrumentos colocamos para que no se urbanice esta zona o que la actividad que ocurra ahí sea consistente, sea adecuada a la aptitud territorial. Una segunda vertiente general de implementación, esta primera fueron los proyectos de gestión del suelo, una segunda es la asistencia técnica. Esta está dirigida sobre todo a gobiernos estatales y municipales para el diseño de los instrumentos, para ajustar la normatividad, la legislación estatal, la normatividad municipal, para darle cabida a estos instrumentos, la constitución de pesos y contrapesos
para la gestión del territorio, etcétera, ¿no? La parte técnica, sobre todo normativa, que se tiene que implementar en lo local. Y la tercera vertiente general tiene que ver con la capacitación. Y esta se dirige de nueva cuenta sobre todo al sector público, a los gobiernos municipales y funcionarios, por una razón. Los municipios tienen dos funciones primordiales, son las dos funciones más básicas, bueno, tres de hecho. La primera es la seguridad, la segunda es la provisión de servicios básicos y la tercera es la gestión del territorio, usos y destinos del suelo, en donde constitucionalmente el municipio es la autoridad. Pero cuando uno habla con las autoridades municipales, no con todas, pero con la mayoría, encontramos una vacante muy importante. La parte del suelo la ven desde un punto de vista únicamente de desarrollo urbano en cuanto al otorgamiento de licencias y permisos, pero no una visión de la política pública, del financiamiento del desarrollo urbano, del ordenamiento del territorio, del ordenamiento de la ciudad, de el aprovechar el potencial de la ciudad para generar recursos que permitan el financiamiento, etcétera, una serie de mecanismos de política pública. Esto prácticamente no existe en nuestro país. Son unos cuantos municipios que lo conocen y batallan para ponerlo en práctica. Hay algunos que ya lo hacen de mejor o peor forma, pero el 99% no lo hace y ni siquiera conoce la problemática a detalle como para poder normarla. Entonces, aquí entra una parte importante de la capacitación, pero también nos estamos dirigiendo no solo al sector público, sino al sector no público, al sector privado, netamente a la iniciativa privada, a la sociedad civil, a grupos sociales, al diálogo con especialistas, de modo que estos instrumentos, estos mecanismos, los conozcan también ellos, porque al final quienes se pueden beneficiar o verse perjudicados son no la parte gubernamental, sino su contraparte, que es la sociedad, el resto de la sociedad. Y si logramos construir una base cero, una plataforma mínima de entendimiento entre todos los sectores, que todos hablemos el mismo lenguaje, que todos entendamos lo mismo cuando hablamos de la gestión de la valorización o de los instrumentos de gestión del suelo o del financiamiento del desarrollo urbano, cuando utilicemos estos términos, que todos sepamos a qué nos referimos, ¿no? Que no exista esta mala información o desinformación que ocurre mucho, para que a partir de ahí podamos entonces sí construir la política pública que se vuelva una bandera que sirva para unir a los diferentes sectores alrededor de un objetivo común, ¿no? Entonces, estos son los tres grandes mecanismos de implementación de la Política Nacional de Suelo a través de la ENSUELO. Oye, lo que pasa es que eso es fundamental, porque a fin de cuentas, lo primero que hacía falta, y lo hemos platicado varias veces contigo y con otros especialistas como tú en estos temas, es que primero hay que definir qué queremos en forma conjunta, en forma común de las ciudades, qué queremos del territorio. Si no nos ponemos de acuerdo, cada quien entendemos diferentes objetivos y tenemos diferentes estrategias, ¿no? Si nos ponemos de acuerdo, después hay que reconocer una cosa que también acabas de comentar, el valor técnico de esto. Vaya, son instrumentos técnicos, no es la parte política. Los políticos estarán interactuando en todo el proceso, pero hay un componente técnico fundamental en todo esto, ¿no? Entonces, primero pongámonos de acuerdo, después pongámosle un andamiaje técnico para que se pueda implementar. Y la tercera, que es una socializada de todo esto, que no es tema fácil, no es tema fácil bajarlo a campo con los alcaldes, con los gobernadores, con quienes tienen que ver con las zonas metropolitanas y tendrán que alcanzar acuerdos, y con la sociedad, que la sociedad al final de cuentas a veces es quien menos tomada en cuenta es, y de pronto resulta que a veces los entendemos como opositores, y en muchas ocasiones lo que pasa es que no están al tanto de cuáles son los objetivos, ¿no? Entonces me parece que sí, esta estrategia nueva me parece que va a aportar mucho, porque cada vez que se habla de cómo incorporar suelo para retos, por ejemplo, como el de la vivienda, el tema es el suelo, y el suelo es más allá de únicamente la regulación. El tema del suelo es entender dónde queremos las viviendas, para qué, quién va a vivir, dónde van a estar los lugares de trabajo para esa gente. Y se vienen temas bien importantes con esto. Ahora, esta estrategia, ¿cuál crees tú que sean los pasos a seguir ahora ya que está planteado, ya que tenemos una visión clara, ya que tenemos una hoja de ruta? ¿Qué habría que hacer? Sí, y antes de entrar en este tema,
solamente retomar algo que acabas de comentar. Coincido plenamente con lo que dijiste y creo que parte de esa base, de esos grandes objetivos comunes, ya están, eh, vamos, creo que se han platicado mucho y me atrevo a decir que ha habido un acuerdo importante. Y son estas ideas muy generales que de repente pierden un poco de contenido porque se utilizan muy a la ligera, pero que en el fondo sí sirven para darle forma, ¿no? Creo que todos queremos ciudades más ordenadas, ciudades más compactas, ciudades más eficientes, ciudades resilientes, ciudades que cuidan su ambiente, ciudades que no tienen los problemas de movilidad o de contaminación que tenemos hoy. Y creo que ese marco sirve muy bien porque ese al final es un objetivo compartido. Eh, si todos, digamos, estamos de acuerdo con estas ideas, creo que lo que sigue es ya definir las estrategias de política pública y la idea que yo siempre defiendo mucho es que los esquemas que tenemos que buscar son ganar, ganar. No se trata, esto no es un juego suma cero, si gana uno pierde el otro, sino que hay esquemas de cooperación en donde cuando gana uno, también puede ganar el otro. Y esto yo le llamo el alineamiento de intereses. El problema que tenemos muy seguido es que no hay intereses alineados entre la parte pública y la parte no pública. Y ahí es donde surge la confrontación. Pero hay proyectos, hay mecanismos en donde se pueden juntar los intereses de tal modo que de ambos lados se van a cumplir y se van a defender estos intereses. A lo mejor no al 100%, como dirían en Estados Unidos, un término que a mí me gusta mucho en inglés, que es el compromise, que en español no es el compromiso, sino es ceder un poco con tal de alcanzar un objetivo común. Y eso te habla de una buena negociación. Cuando todas las partes salen insatisfechas, quiere decir que se tuvo una buena negociación, porque nadie obtuvo todo lo que quería, sino que todo el mundo tuvo que ceder una parte. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir para lograr una buena implementación de una política de suelo con todo el impacto que tendría en las demás políticas. Ahora sí, hablando de la pregunta que hacías, de cómo se tendría que hacer, cuáles son los pasos que hay que seguir. Eh, en, en las tres grandes vertientes hemos dado pasos simultáneos que han servido como ejemplo para mostrar qué es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, en el caso de los proyectos de gestión del suelo, tenemos ya el primer proyecto insignia, que así lo llamaría yo. Es un proyecto emblemático en cuanto a que pone en práctica el modelo de gestión del suelo que estamos impulsando desde el INSUS. Este es un proyecto en San Luis Río Colorado, Sonora, una ciudad pequeña de 200,000 habitantes en la frontera, pero que tiene un predio muy interesante de 60 hectáreas dentro de la ciudad, en donde estamos ya impulsando un proyecto de usos mixtos, con un foco importante en la vivienda de autoproducción y de producción comercial para los estratos de menores ingresos, que se va a financiar en su totalidad a partir de otros usos que son mucho más rentables, la vivienda media y los usos económicos. Entonces, lo que estamos haciendo como instituto es sentar las bases técnico-normativas, contar con un plan maestro completito de pie a pa, fases, recursos, instrumentos de política, todo lo que se tiene que hacer, imagen urbana, diseño urbano, diseño arquitectónico, de modo que esté todo listo para que llegue las dependencias del sector público, la Sonavis y el Instituto de Vivienda de Sonora, para que tengan listos ahí para otorgar los créditos a familias, que llegue el sector privado para canalizar sus inversiones en el desarrollo de proyectos y que lleguen también familias en lo individual de bajos ingresos que puedan iniciar procesos de autoproducción con una orientación técnica, arquitectónica, de imagen urbana, ventilación, iluminación, etc. Y todo esto dentro de un entorno urbano en donde va a haber mucho espacio público, muchas áreas verdes, una muy buena conectividad al sistema de transporte público y sobre todo una mixtura en el tipo de viviendas. O sea, no vas a tener 1,000 o 2,000 viviendas todas iguales, sino muchos tipos de vivienda diferentes con mucho mayor identidad
en altura algunos casos de hasta 6 niveles, de 3 niveles, de un nivel, digamos, esta riqueza y esta complejidad que ofrece una ciudad. Y de nuevo, al constituir un proyecto con un número interesante de viviendas, estamos pensando llegar hasta 2.500 viviendas, es decir, 10.000 personas aproximadamente van a estar viviendo ahí. Se generan economías de aglomeración interesantes, que son las que le dan valor a los usos comerciales, por ejemplo. Y ese valor que se genera, nosotros lo recuperamos para invertir en toda la infraestructura y en financiar la vivienda o reducir el costo de la vivienda para las familias más pobres. Entonces, como ves, es un modelo redondo en donde lo único que hace el gobierno federal es facilitar el proyecto, gestionar el proyecto, aplicar los recursos semilla, la base para tener toda la infraestructura, y cuando esto esté, entonces sí ya llega el resto de la sociedad a intervenir, pero ya dentro de un marco perfectamente armado, ¿no? Entonces, cuando llegue un desarrollador a producir vivienda o cuando llegue una familia a construir su casa, pues ya lo van a hacer con la calle pavimentada, con drenaje, con agua, con energía y cableados subterráneos, con varios parques construidos, con un mercado, donde dices, pues ya está todo listo. O sea, vamos a ir en el orden que debía ir, va la infraestructura por delante y luego llegan las familias ya a disfrutar y a tener pleno goce de la ciudad. Y de nuevo, esto se financia solo, requiere una inversión inicial del gobierno federal, pero una inversión que se recupera. Y Ahora, la idea, ajá, no, adelante, adelante, perdóname, perdón. no, y la idea es que este proyecto se replique a lo largo y ancho del país. Después de este proyecto ya traemos en cartera algo así como 8 proyectos más. A lo mejor no vamos a llegar al avance que tiene este, pero sí vamos a dejar sentadas las bases para que se le pueda dar continuidad. Y entonces podemos estar hablando de generar 20, 30, 40 proyectos al año de 2.000, 3.000, 5.000 viviendas, y sobre todo con un enfoque muy fuerte hacia la vivienda social y autoproducida, también la demás, pero autofinanciada es a lo que me refiero, y entonces sí ya podemos estar hablando de atender la necesidad y la demanda de vivienda en todo el país, ¿no? Y el modelo es muy flexible con instrumentos de largo plazo que se administran de forma autónoma, con mecanismos institucionales para administrar los proyectos de forma autónoma y sobre todo de largo plazo, independientemente del cambio de administración, los proyectos y los recursos ya están, de modo que se le da certeza jurídica a todos, desde los tenedores del suelo, los propietarios y quienes compren vivienda, pero también a quienes van a meter sus inversiones y van a asumir parte del riesgo de participar en estos proyectos. Fíjate que lo que es importantísimo de lo que tú dices es que normalmente hay la visión de que cuando se habla de este tipo de proyectos, se habla de una visión de muy de urbanistas, muy académico o muy de políticos, y en este caso me parece una visión muy integral, donde cuando se ha hablado de que sean elementos técnicos, son elementos técnicos en lo urbanístico, por supuesto, habrá urbanistas, pero también se está hablando de temas sociales, de temas económicos, de temas ambientales, para hacer una visión integral, para definir, a ver, no cómo arreglamos ahorita el problema que tenemos arrastrando hace décadas de esa tensión en la agenda urbana, sino cómo ponemos una línea para ver el problema que tenemos ahora y a partir de esa línea además aventamos una piedra adelante para poner escenarios de aquí al 2050 para ver qué va a pasar en esos territorios en todo, ¿no? Y eso se va a acabar traduciendo en proyectos urbanos donde, como tú decías, no basta con decir que lo ideal es hacer aquí esto, si no se genera el modelo financiero que permita hacerlo sustentable. O sea, hay que crear los mecanismos que permitan, como tú decías, suena bien fácil decir primero va la infraestructura, pero tiene que haber lana. Entonces, si aquí generas un modelo virtuoso donde generas de dónde se va a salir la lana, si tú tienes definido de dónde va a salir la lana, habrá la lana, llegará por algún camino, no sé si de gobierno o de mercados financieros o del sector financiero, pero llegará. El tema es que si hay esa visión de que tiene que haber una viabilidad económica de los proyectos, no nada más pensar en que el gran reto es hacer el dibujito, poner los colorcitos y ahí va a caminar, sino darle un soporte financiero, que a fin de cuentas esto, pues caray, tenemos que ser ciudades y territorios para la gente.
con infraestructuras de calidad, con espacio público de calidad. Pero la parte financiera es fundamental si queremos hablar de que en serio las cosas pasen, ¿no? Tú, por ejemplo, en muchas de las pláticas que hemos tenido, hemos hablado de que muchos de los grandes temas de este tipo de agendas, hay especialistas también para definir cómo se debe financiar cada una de las etapas de este tipo de cosas. ¿Cómo integrar esa visión? Porque de lo que tú estás hablando es de hacer un modelo replicable y que sea un modelo que sea una especie como de incubadora, aceleradora de proyectos urbanos. Sí, el tema financiero es fundamental. La gran carencia de la inmensa mayoría de las propuestas que vienen desde la academia, sobre todo, o de los sectores especialistas, es que quien aborda estos temas tiende a ser o proviene de una formación de arquitectura, urbanismo, que está muy bien, es necesaria, pero hay algunas partes que no se tocan, como tiene que ver la parte normativa, la parte de los instrumentos de política pública y la parte financiera. Entonces, el esfuerzo que hemos hecho es en la constitución de equipos multidisciplinarios, equipos que tienen estas diferentes visiones y que permiten construir un proyecto con todos los elementos que se requieren. De nuevo, empezando por la parte normativa, jurídica, legislativa. En el caso de Sonora, se están proponiendo modificaciones a la legislación urbana que permitan la implementación de este proyecto, pero también estamos trabajando intensamente con urbanistas para toda la conceptualización del proyecto, el diseño urbano, la imagen urbana, incluso la parte arquitectónica, pero también estamos hablando con economistas, con financieros y con especialistas en política pública para traducir estas ideas en los cómo. Este es el instrumento así práctico, en letras, en estos 5 párrafos, ahí están el articulado, las fórmulas, los mecanismos. Eso lo estamos resolviendo a través de este equipo multidisciplinario que está participando para el caso de San Luis Río Colorado. Y la gran ventaja y el objetivo que tenemos al constituirlo como un modelo es que ya va a servir como referencia para ubicar cómo se puede replicar en otros lugares con los parámetros que se tengan que adecuar. O sea, cada lugar es diferente y cada uno tendrá diferentes parámetros, pero ya sabemos cómo plantearlo y cómo evaluarlo desde las diferentes perspectivas que, de nuevo, la parte financiera, coincido, es de las más relevantes, porque si pretendemos que todo se resuelva a través del mercado, estamos perdidos. Si pretendemos que todo se resuelva a través de subsidios, pues también estamos perdidos. La única forma de resolverlo es combinando los diferentes mecanismos que tenemos. Una parte fuerte de financiamiento público recuperable, un subsidio también que permita hacer asequible la vivienda para los más pobres y una parte importante desde el mercado o de los diferentes mercados de suelo y de vivienda que permitan impulsar y canalizar todos los recursos y las inversiones que se requieren y orientarlas hacia el objetivo de política pública. Cuando hablaba hace rato de alinear intereses, es justamente esto, que para un privado es de interés intervenir o participar en un proyecto de este tipo porque va a tener su ganancia, va a tener certeza en su inversión y además va a resolver un problema social, ¿no? Entonces, desde el lado privado gana, pero si lo ves desde el lado público y desde el lado social o ambiental, pues también ganamos, porque desde el gobierno estamos resolviendo el problema de la vivienda o de la falta de vivienda, estamos resolviendo el problema del ordenamiento territorial, estamos resolviendo el problema de la pérdida de las zonas de valor ambiental, de la calidad ambiental de las ciudades. O sea, todo mundo gana y obviamente las familias pues tienen acceso a vivienda de calidad, a vivienda bien localizada, a vivienda con servicios y que pueden pues acceder a todo lo que ofrece una ciudad desde el día uno. No tienen que esperar 20 años para tenerlo. Fíjate que esto que está pasando es importante porque estamos viviendo tiempos muy apasionantes en que será que siempre ha habido cambios, pero ahora con la inmediatez, de pronto nos llega ese bombazo de que la gran oportunidad del nearshoring, ¿no? Llegamos y resulta que hay muchas plantas que quieren llegar a determinado lugar y en determinadas regiones a lo mejor hay apertura para las plantas. Lo que tendrían que entender los gobiernos y la sociedad es que esas oportunidades que puede significar la posibilidad de que llegue una gran fuente de empleo
es que hay que crear toda la infraestructura urbana que permita que toda la gente que va a estar ahí trabaje bien, pero también viva bien. O sea, ya alguna vez la semana pasada estaba diciendo un trascendido de que Elon Musk decía que bajo ninguna circunstancia iba a mandar a sus ingenieros a trabajar a México. O sea, a lo mejor tiene que ver con muchos factores, ¿no? La inseguridad, en fin, muchos temas. Pero uno de ellos seguramente es que habría que ver si hay las condiciones para que esos trabajadores, los que vengan, más todos los locales que se van a integrar a eso, tengan una forma de vida adecuada, ¿no? De pronto estamos viendo que en Coahuila, por ejemplo, ante el boom industrial que hay en toda la región, buena parte de los vivienderos fíjate qué absurdo, están empezando a tomar suelo que era para vivienda y lo están empezando a habilitar como naves industriales, como bodegas. Entonces eso es muy peligroso porque en efecto ahorita van a capitalizar una oportunidad de mercado, pero ¿dónde va a vivir toda esa gente? ¿Qué va a pasar con todo eso? Y me parece que proyectos de este tipo con visiones integrales hay que llegar con los gobernadores, con los alcaldes para decirles, a ver, tú lo que necesitas es capitalizar toda esta oportunidad que está llegando, pero de una forma integral. De nada sirve que te caiga Tesla si la gente se va a ir porque no hay las 50,000 viviendas que pueden necesitar, no sé cuántas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, me parece que estamos en muy buen tiempo ante estos cambios. Digo, ahora con el nearshoring estamos hablando de toda una franja inmensa de frontera llena de oportunidades, estamos hablando de una revolución también de este tipo de usos en el Bajío. Ahora lo que necesitamos es que no nos llenemos nada más de fábricas o de bodegas, ¿no? Tiene que haber todo lo demás, tiene que haber viviendas, pero tiene que haber también parquecitos, tiene que haber escuelas, tiene que haber comercio, tiene que haber transporte, y todo eso requiere planeación, ponernos de acuerdo y eventualmente mucha inversión. Es correcto. Y de hecho, el segundo tipo de proyecto, el que hablé, tiene un enfoque en la vivienda. Pero el segundo tipo, que tiene un enfoque económico, justamente es esto. El nearshoring es una gran oportunidad, pero también es un gran riesgo. Si no ponemos atención en todo lo demás que puede ocurrir alrededor del desarrollo industrial, pues estamos dándonos un tiro en el pie, porque las ciudades tienen el potencial de volverse aún más caóticas de lo que ya son. Entonces, el gran problema que hemos tenido es que no vemos por ningún lado esta visión integral de lo que implica cualquier proyecto que tenga un impacto sobre el territorio de carácter urbano, que un proyecto industrial al final es un proyecto urbano. Entonces, algo de lo que estamos discutiendo también es cómo le damos este carácter. Y la realidad es que ni siquiera es tan complejo de entender, es un tema más bien de voluntad y de tener la disposición de participar con otros actores diferentes, con otros ámbitos de gobierno diferentes, para construir estos proyectos. Tú hablabas de la frontera y del Bajío. Bueno, mi preocupación va mucho más allá. El corredor transísmico considera una serie de polos industriales y que yo creo que es un proyecto con muchísimo potencial, una competencia real al Canal de Panamá, y por lo tanto la expectativa es que a lo largo del corredor haya un desarrollo industrial importante, pero también del corredor hacia acá, empezando por Oaxaca, Puebla, el centro del país, Bajío, y de ahí vámonos al norte. Eh, y ese desarrollo, que lo podemos prever desde ahora, todavía no aterriza en ningún gran proyecto regional y menos en proyectos de gestión del suelo específicos. Entonces, es una gran oportunidad, estamos trabajando en ello, pero creo que definitivamente lo tenemos que impulsar en diferentes ámbitos. O sea, no puede depender del gobierno federal y menos del INSUS. Esto tiene que ser algo impulsado por todos los estados, por los municipios, por la iniciativa privada, y que este modelo de gestión sirva como el modelo para replicar con los ajustes que requiera. A lo mejor saldrán cosas que no funcionan, hay cosas que funcionan bien, pero eso se ajusta en el tiempo y no pasa nada. La idea de un modelo es justamente eso, que se adapta, que se ajusta, que sirve como ejemplo de cómo hacer las cosas. Eh, Hablabas del caso de Tesla, a mí me preocupa en sobremanera lo que puede ocurrir ahí, porque es una macroplanta, creo que son 1,200, 1,500 hectáreas, lo que tienen pensado. Pero después está todo el eje hacia la frontera, que va a estar lleno de fábricas que van a alimentar a Tesla, más todas las familias que van a vivir ahí por empleo directo o indirecto, en otras fábricas o en los servicios que se requiere. Y eso no se ha contemplado en ningún proyecto. Y parte de lo que hemos tenido por ahí algún acercamiento para dejarles
ver la existencia de estos proyectos y que se pueda plantear un macroproyecto, y espero que esto surja en el futuro próximo, pero digamos, lo que estamos planteando es una solución, es un mecanismo para canalizar esta presión y para orientar esta presión hacia algo favorable, que además es muy flexible, ¿no? Yo hablaba ahorita de suelo que está limpio, ¿no? Que no hay nada, pero hay varios proyectos que también estamos trabajando que implican la reconversión del suelo ya ocupado, suelo urbano, zonas de alto potencial, a lo mejor zonas industriales que ya se las comió la ciudad, vamos a reconvertirlas. Zonas, perdón, de baja densidad, pero que tienen mayor potencial, vamos a poner los incentivos y desincentivos que correspondan para que se vayan densificando estas zonas y que empiecen a generar una oferta de suelo y de vivienda mayor a lo que hoy se tiene. La ocupación de los vacíos urbanos que tienen todas las ciudades del país. O sea, es un modelo muy flexible que te permite resolver estas necesidades desde diferentes frentes, que se adaptan a la propiedad del suelo, a la existencia o no de ejidos, a la existencia de suelo público o no, de privados, de la densidad de una ciudad, de que hay suelo bien localizado que se puede aprovechar. Digamos, toma en cuenta todas estas características y las canaliza en un diseño específico de proyecto. Ahora, el tema es que tú estás ahorita en un modelo como si el INSUS fuera el gran, hablando en el mundo tecnológico, el gran desarrollador de la app, de una app. Pero ¿qué pasa cuando llegas con los usuarios, que serían los gobiernos locales, sea estatales, sea metropolitanos, donde hubiere, y los municipales, y te encuentras con que las capacidades de su dispositivo no pueden correr a la velocidad que la aplicación necesita? ¿Qué pasa cuando esa visión de gestión, ese modelo de gestión, no es debidamente, no cuenta con los elementos en sitio para que se puedan implementar debidamente? Sabemos que muchos municipios tienen debilidades estructurales muy fuertes, desde la capacitación de sus equipos de trabajo, la falta de presupuesto, la limitación, porque de pronto vemos que hay institutos de planeación municipal, pero hay muy pocos en el país. No hay institutos de planeación metropolitana los que debiera. Los institutos de vivienda también hay una disparidad enorme. Hay unos que tienen mucha estructura y mucha lana y otros que son una oficinita muy pequeña de gestión. Entonces, ¿cómo hacer para que esa plataforma que necesitas para que este nuevo modelo que se está desarrollando de gestión de suelo pueda correr eficientemente? O implica también crear una cultura que permita que a lo largo del tiempo se vayan actualizando y fortaleciendo estas capacidades. Yo creo que es parte de ambas. Eh, las otras dos vertientes, la de asistencia técnica y de capacitación, van en este sentido. Justamente es construir las capacidades a nivel local para que los proyectos como este y cualquier otro instrumento de gestión del suelo se pueda poner en práctica. Y esto evidentemente requiere, sobre todo al principio, de un acompañamiento muy intensivo desde, en este caso, el gobierno federal. Ahora, yo reconozco las capacidades limitadas que tiene nuestro sector, el INSUS evidentemente, pero también los institutos o los organismos nacionales de vivienda, la propia SEDATU, somos dependencias relativamente pequeñas. De ninguna forma podría pretender que fuera el gobierno federal quien coordine y quien gestione todas estas intervenciones a nivel nacional. Por eso es tan importante justamente esta capacitación, esta sensibilización en lo local. Ahora, esto es un proceso de largo plazo. Creo que en el proceso, si la iniciativa privada entiende y defiende este tipo de mecanismos, si desde el sector de los especialistas también vemos una convergencia y poco a poco vamos creando esta cultura, este diálogo, este entendimiento de la problemática, va a llegar un momento en donde ya sea un conocimiento común de cómo se hacen las cosas, así como el modelo anterior de vivienda masiva, unifuncional en los desarrollos habitacionales que ya conocemos. Llegó un momento en que se estaban generando más de 1 millón de viviendas al año de forma autónoma prácticamente. La idea es que eventualmente lleguemos a hacer lo mismo, pero en un modelo adecuado de gestión del territorio, que es en buena medida este proyecto. Y esto va a necesitar un acompañamiento de muchas personas, ¿no? Los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos estatales, el sector de los especialistas que conocen el tema y que pueden
acompañar en la gestión a los gobiernos, la iniciativa privada que también puede financiar algunos de estos procesos o participar directamente en el desarrollo. Es decir, hace falta una convergencia de toda la sociedad para encontrarlo. Y creo que el mayor reto es ese, justamente. Sí, por supuesto, hacer la suma de voluntades, ponernos todos de acuerdo, empezando por entender y atender de una forma compartida, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para entender un problema y ver la forma en que podemos cada quien tomar el papel que le corresponde? ¿Cómo podemos complementarnos para que a lo mejor las capacidades, sí, hay que fortalecer diferentes capacidades, pero buena parte, como va a ser un proceso de largo plazo, a lo mejor en lo inmediato se pueden ir subsanando con complementos por parte de otros actores, ¿no? El sector privado en este momento a lo mejor puede ser un detonante, dado que la banca de desarrollo a lo mejor por sí sola sería incapaz por todo el tamaño de un reto de estos, ¿no? Atender todo esto en todo el país, en todos los municipios, en todas las ciudades de cierto tamaño para arriba, me parece que habría que ponerlo como meta. Pero sí, yo creo que es un objetivo muy ambicioso, que me parece que es el objetivo que hay que tener. O sea, no podemos tener algo menos cuando sabemos que algo menos está creando un problema enorme conforme va pasando el tiempo, ¿no? O sea, en lo que estamos platicando, en la hora que nos vamos a estar platicando aquí, ya sé, no sé cuántas hectáreas pueden haber echado a perder en el territorio nacional por diferentes series de malas decisiones. Hay muchos temas, digo, por ejemplo, a mí me impacta cuando veo que con todo lo que se habla negativo de los lotes de inversión, sigue siendo, por ejemplo, un tema en Yucatán, sigue habiendo invasiones, sigue habiendo diferentes usos inadecuados del suelo, que se les va de las manos a los gobiernos, no sé exactamente por qué, pero el caso es que los temas ahí están, ¿no? Hay invasiones, hay vivienda que todavía sigue siendo bajo un ejercicio inadecuado, queda por ver qué va a pasar con mucha de la vivienda que se abandonó y que en algunos casos ya fue recuperada por Infonavit, está en zonas urbanas que difícilmente van a ser revitalizadas. Es difícil, será difícil por la ubicación. Entonces, como que hay mucho tema de suelo, de qué pensar que va a pasar ahí. O sea, si están las viviendas, no sé si sea bueno de pronto pensar en hacer una comunidad y complementar con otro tipo de infraestructuras de otro tipo para que no se aprovechen esas viviendas, porque además en muchos casos ya hay gente que sí llegó a vivir allá. Entonces, el problema de suelo es un problema muy complejo que según el Estado describe diferentes vertientes de problema, ¿no? ¿Tú cómo sientes eso, por ejemplo, considerando que no es lo mismo lo que puede haber de un problema urbano en Nuevo León con todo y el nearshoring, donde hay una riqueza, donde hay un número muy importante de empleo formal con buen ingreso, a la comparación lo que puede ser en el corredor transísmico con otro perfil de ingresos todavía? Habrá que ver si poco a poco, de hecho de eso se trata, ¿no? De que con un buen proyecto integral esas condiciones de la gente puedan ir mejorando en el ingreso, en la calidad del empleo, en fin, en muchas cosas. Pero tú, ¿cómo percibes que se puedan atender por lo pronto esas desigualdades? ¿Cómo hacer una invitación para que haya más gente que se sume a esta nueva estrategia? Mira, antes de responderte, Horacio, en efecto hay diferencias muy importantes, ¿no? Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México o Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Eh, lo problemático, lo preocupante es que a pesar de las diferencias de ingreso, la problemática se parece mucho. Yo en Nuevo León, a pesar de que es un estado relativamente rico, no veo los mecanismos de gestión del territorio que estén funcionando. Eh, Monterrey ha crecido de forma muy desordenada, eh, muy insustentable el problema del agua tan profundo que tienen y otros problemas que tienen allá. No veo que se estén resolviendo y algo similar veo en el centro del país, que también hay muchos recursos, pero lo mismo veo en el sur del país, en donde más bien no hay muchos recursos, hay pocos recursos. Entonces creo que es un tema más que de recursos, es un tema de cultura política, es un tema de entendimiento y de visión del territorio, lo que tenemos que enfrentar. Al final, cuando tenemos un suficiente volumen, un punto crítico en el número de personas que viven en un lugar, se detonan estas economías de escala y economías de aglomeración, y eso le da viabilidad a cualquier proyecto en Baja California, Nuevo León, Ciudad de México o Chiapas, o sea, a lo largo y ancho del país. No, el problema es poner en orden estos mecanismos para que se puedan implementar. Algo que casi no hemos mencionado es a los propietarios del suelo, los ejidos. Una diferencia importante, por ejemplo, entre Oaxaca y Nuevo León, es que Oaxaca, pues la mayoría del territorio es ejidal o comunal,
y eso implica una gestión diferente del territorio. Ojo, los ejidos y las comunidades también le quieren entrar, porque al final es un medio importante para obtener ingresos y para entrar a otro estadio de desarrollo, ¿no? Salir de las condiciones que tienen hacia condiciones de mejores ciudades, mejor vivienda, de mayor desarrollo en lo general. Entonces, creo que el mecanismo para lograr el convencimiento que los diferentes entidades, órdenes, organismos, como le quieras llamar, participen, pues tiene que ver con la propia dinámica del modelo. Los recursos se generan solos, si se hace bien. O sea, poniéndole el orden, no requiere un financiamiento público demasiado elevado, ni privado. O sea, solito la propia dinámica del proyecto lo resuelve. Te permite generar condiciones de orden en un lugar donde puedes tener una ocupación dispersa, donde el costo de los servicios básicos es muy alta, pues lo puedes hacer mucho más compacto y que sea mucho más eficiente para la provisión de servicios. Y obviamente yo parto de la buena fe. O sea, yo todo esto que te digo parto de pensar que tanto los presidentes municipales, los gobernadores, los empresarios, los académicos, los especialistas, hacen su trabajo de buena fe y su fin último es mejorar la calidad de vida de las personas y del ambiente. La calidad de vida de las personas y mejorar la calidad del ambiente en general. Si aceptamos estas premisas, estos son los argumentos con los que todo el mundo estaría dispuesto a entrar. Ahora, si el objetivo es otro, es a ver qué saco, a ver cómo me mantengo en el poder, a ver cómo hago mi cochinito para la siguiente campaña, entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Esa es como la base por bola, como dirían, contra la cual no hay defensa. Pero para eso existen otros mecanismos que tienen que ver con la rendición de cuentas, con una sociedad civil mucho más activa, con pesos y contrapesos desde lo público, y son varios frentes que hay que trabajar. Pero en la parte específica que nos toca a nosotros, creo que el convencimiento tiene que ver con los grandes beneficios que otorga este modelo o esta alternativa de gestión del territorio. Está apagado tu micrófono, Horacio. Y eso es un esfuerzo enorme que van a hacer en el INSUS y contigo a la cabeza, porque ahora hace unos días me tocó escuchar que estabas también en una presentación en Canadevi, Nuevo León, para hablar de esto. Ahorita estás con toda la disposición para estar platicándolo aquí, porque el tema es ese, es cómo lograr que esta cultura se acelere la forma en que todo el mundo la cambiamos, ¿no? Cómo cambiamos rápidamente el chip para entender lo que significa el desarrollo integral de un territorio, qué significa cuando hablamos de capitalizar las oportunidades del nearshoring, qué significa cuando hablamos de ciudades más humanas, porque de pronto estamos en el riesgo de que sí, el tema de las ciudades está de moda, estamos en octubre urbano y todo aquello, pero en muchas ocasiones con documentos muy triviales, ¿no? Con mucho lugar común. Hagamos ciudades más humanas, la gente va por delante. Ok, ¿qué significa eso? Y qué instrumentos técnicos, como todo lo que tú dices, se va a utilizar para poner al servicio para cumplir esos objetivos. El tema es que estamos en un momento donde ciertamente será no fácil, pero es mucha más claridad para entender de cuáles pueden ser las fuentes de financiamiento. Hay financiamiento en todo el mundo, no nada más en México, no nada más el sector privado o el sector financiero, la bolsa, el mercado de valores, sino en todo el mundo. Se pueden capitalizar con tal que tengamos claridad con los proyectos, con tal que haya una visión, que haya esa gran visión para cambiar la forma en que entendemos el territorio, las ciudades, el hábitat. Me parece que es una buena oportunidad para todo esto que es deseable, se convierta en algo posible, ¿no? Sí, y sobre todo que, a ver, nuestro país es grande, es vasto y sobre todo es un país con muchísimas oportunidades. Yo siempre digo que México en realidad es el país de las oportunidades mucho más que Estados Unidos, por ejemplo, que es a quien nos referimos siempre. Porque México tiene la flexibilidad, tiene la capacidad de absorber a cualquier persona para que pueda desarrollar cualquier tipo de actividad que le interese. En ese sentido, tenemos una gran ventaja que es esa flexibilidad. Y si pensamos en que la sociedad es diversa, la industria es diversa, el gobierno es diverso, pues tenemos que plantear oportunidades para esta diversidad. Y eso implica que haya oportunidades para todos, para quien quiere construir su vivienda, para quien quiere comprar una vivienda, para quien quiere una casa o para quien quiere un departamento.
para quien quiere una tortillería o para quien quiere montar una fábrica. Hay oportunidades para todos y creo que esa es la gran fortaleza de este modelo. No es decir tú estás bien y yo estoy mal, o yo estoy bien y tú estás mal, o esto sí y esto no. Es reconocer esta complejidad y darle cabida dentro de un marco de política pública, eso sí, con criterios muy claros, criterios bastante precisos de qué se puede y qué no se puede hacer. Y dentro de estas reglas del juego, entonces sí, vamos a discutir y vamos a ampliar todo lo que se pueda. Cualquier idea es bienvenida, siempre y cuando cumpla con los criterios básicos de la gestión del suelo y al final, del ordenamiento de los territorios. Es fundamental, fundamental esto que está haciendo el INSUS. Querido Pepe Iracheta, qué gusto que nos des la oportunidad de platicarlo y cuenta con nosotros para estarlo socializando con quien sea necesario, porque esto, a fin de cuentas, le quiere un gran ejercicio de comunicación, un gran ejercicio de sumar voluntades para que todos podamos trabajar juntos con objetivos comunes. Toda esta gran agenda urbana que decíamos que hoy se ha convertido tan evidente, tan deseable, tan lugar común, pues ahora vamos a meterle los elementos técnicos para que esto camine y los elementos de vinculación para que no quede nada más en que en un café todo el mundo coincida en las posiciones, pero no se haga nada para lograrlo, ¿no? Querido Pepe, pues qué gusto. Gracias, Horacio. Igualmente un gusto. Las puertas del INSUS están abiertas, ya lo sabes, y seguimos platicando de esto. Me parece un tema de la mayor relevancia, que no siempre se le da el valor, la importancia que tiene, y sin embargo yo creo que es un componente muy importante para el desarrollo de nuestro país. La pobreza se mide a partir de tres elementos: la salud, la educación y la vivienda. Y de ahí se detonan otras cuestiones como el ingreso, etcétera. Si la patita de la vivienda, que yo la amplío a lo urbano, está débil, aunque resolvamos todo lo demás, vamos a seguir en la misma condición. Sí, por supuesto, no se trata, ya eso creo que ya está muy claro, no se trata de apilar tabiques, se trata de crear hábitat que sea sustentable y sostenible, ¿no? Que obviamente hay que cuidar mucho el medio ambiente, pero también hay que crear condiciones que permitan que este modelo del que tanto se ha hablado en este espacio, pues sea viable económicamente, ¿no? Lograr que sea viable y que reúna condiciones que hagan que sea atractivo para las autoridades federales, para las autoridades locales, para la sociedad, para la iniciativa privada, porque si hay huecos de que para alguien no le resulta atractivo, pues puede ser que se atore su caminar. Y lo que es deseable es que haya espacios, como tú decías, para que todo el mundo encuentre el beneficio de estar ahí, que el beneficio es muy evidente, ¿no? Habrá quien diga a mí que en qué me importa que la gente tenga viviendas, pues vamos a vivir mejor en las ciudades. Si Claro. vamos a encontrar con que en lugar de que la gente esté sufriendo la ciudad, sino disfrutando la ciudad, vamos a estar muy bien, vivamos donde vivamos en ella, ¿no? Habrá gente que pueda ser muy rica, pero se traslada en la misma ciudad. Entonces, bajando de su castillo, se van a encontrar con un atorón de tráfico, con una inseguridad producto de una mala estructura urbana, de malas soluciones urbanas. Si mejoran esas soluciones urbanas, todos vamos a vivir mejor y eso es lo que todos queremos. Muchas gracias, querido Pepe Iracheta. Un abrazo. Muchas gracias, Horacio. Un abrazo. Y bueno, ustedes muy atentos a lo que tengamos aquí en Centro Urbano, Octubre Urbano, y vamos a seguir con estos contenidos. Acá nos vemos. Hasta luego.